Buenas noches. En este momento vamos a desarrollar la clase relacionada con la historia y la filosofía de la ciencia en los modelos atómicos de Leucipo y Demócrito, Dalton, Thomson y Rutherford. Hasta Bohr, parte número 1. Inicialmente, pues, queremos significar la importancia que tiene las situaciones relacionadas con los aspectos metafísicos de la ciencia y lo que se considera avalado por la ciencia, y por lo tanto vamos a empezar con la introducción de este trabajo de clase. En este trabajo de clase se establece que el presente trabajo tiene como principal idea propender por, desde un enfoque epistemológico, compartir algunos paradigmas que involucran con la estructura de la materia, y por lo tanto presentaremos las ideas y experimentos que montaron los científicos para dilucidar las concepciones relacionadas con el modelo atómico. En ese orden de ideas, pues nos vamos a permitir desarrollar desde una perspectiva epistemológica el debate en torno a los modelos teóricos que se corresponden con la teoría atómica. Para ello, entonces, vamos a hacer alusión al modelo atómico de Leucipo y Demócrito. Leucipo y Demócrito, más o menos por allá en la época de 440 a.C., estos griegos realizaron unos procesos de pensamiento profundo sobre lo que podría ser la constitución mínima de la materia, y esto los llevó a ellos a buscar un concepto que respondiera a dicho pensamiento. Por lo tanto, ellos decidieron involucrar la letra A, que significa sin, y la palabra átomo, que significa división, para referirse a que la última porción de la materia ya no se podía dividir más. Y al unir esta serie de letras, terminó pues construyéndose el concepto de átomo. Esta concepción duró muchos siglos, duró mucho tiempo, hasta que John Dalton, por allá en el año de 1808, o sea que esto duró demasiada la concepción de los griegos, plantea la teoría atómica que lleva su nombre. Y esta teoría atómica se soporta bajo varios postulados, y no sin antes tener en cuenta de que John Dalton rompe con el paradigma de la especulación utilizada por los griegos, y llega a la fundamentación de la parametrización con el uso de la balanza, y por ello pues propone en sus postulados de la teoría atómica que los elementos químicos están formados por partículas pequeñas e indivisibles, que sigue llamándolas como átomos. Hay que aclarar que John Dalton en ningún momento pudo observar los átomos, perdón. Además, él expone que todos los átomos de un mismo elemento son idénticos. Ojo con este postulado. Y en ese mismo orden de ideas, John Dalton sigue formulando
una serie de postulados que responden a las leyes ponderales sobre la cual se soporta parte de la fundamentación química. Es decir, él formula de que los átomos son indestructibles y que no pierden su identidad en las reacciones químicas. Es decir, que si yo tengo carbono al comienzo de una reacción química, al final este carbono debe de aparecer. John Dalton lo planteaba de la manera siguiente, él decía que las sustancias lo que hacen es reorganizarse. Además, establece que los compuestos químicos suceden por reorganización de los átomos en una unión de números enteros sencillos. En ese orden de ideas, pues la fundamentación de los postulados de la teoría atómica de alto, algunos de ellos todavía siguen vigentes. Sin embargo, tiempo después, a finales del siglo XIX, comienzos del siglo XX, pues se postula la concepción de isótopos, donde se establece de que los átomos de un mismo elemento no todos son iguales y que difieren en su masa atómica, en su peso atómico. Este es uno de los esquemas de configuración de cómo concebía John Dalton los átomos cuando estaban unitarios, cuando estaban de forma binaria, cuando estaban unidos de tres, en la formación de los compuestos, etc. En ese orden de ideas, John Dalton estipula un modelo teórico que establece que el átomo es como una esfera y que no se puede dividir más. Esta concepción es muy interesante para lo que viene a continuación. Después de lo que acabamos de manifestar desde el punto de vista epistemológico con respecto al modelo atómico de John Dalton y al modelo atómico de los griegos, es decir, cómo se van los diferentes paradigmas con respecto al modelo atómico sucediendo uno al otro, cuando se van encontrando anomalías y el paradigma reinante, pues hasta este momento era el de John Dalton. Aparece luego el descubrimiento del electrón por Thomson, donde se formulan una serie de experimentos en el mismo siglo XIX con los tubos de Crookes, de William Crookes. Se ubica en un tubo al vacío un gas enrarecido a muy baja presión y se le coloca una fuente de poder y luego se puede observar que ciertas partículas o corpúsculos empiezan a viajar desde el cátodo hacia el ánodo y al ubicarle un imán, se puede observar que estos corpúsculos o partículas se desvían. Por consiguiente, pues Thomson concluye de que estas partículas tienen carga y que esa carga es negativa. A estas partículas de carga negativa pues se les llamó rayos catódicos, que luego en el tiempo se le dio el nombre de electrón. Vamos entonces a retomar otro importantísimo descubrimiento donde aportaron muchos científicos, pero voy a nombrar un par de ellos como Bronstein y Rutherford. No fue en la misma dinámica de la aparición del electrón, pero es importante considerarlo aquí. También en un tubo de vacío se ubicó un gas enrarecido a baja presión y se le sometió a un alto voltaje, aquí hablan de 5.000 voltios, y se colocó un cátodo perforado y se observaba que los rayos o estos corpúsculos empezaban a pasar o a atravesar ese cátodo perforado, y algunos que impactaban con el cátodo pues se devolvían hacia el ánodo. Entonces, este gran experimento hecho por Bronstein y luego por Rutherford
logra comprobar de que existen unas partículas con una carga diferente a la que se había descubierto con por parte de Thomson, el maestro de Rutherford, que eran los rayos catódicos, y aquí se descubre otra partícula que tiene una denominación de carga parecida, perdón, una denominación de carga diferente a la del electrón, que es por ende positiva, y se le dio el nombre de rayos canales, de rayos canales. Estos rayos canales en el tiempo se proyecta de que tienen carga positiva, por consiguiente, pues se le da el nombre del descubrimiento de la partícula atómica llamada protón, que es algo majestuoso. En ese mismo orden de ideas, pues podríamos plantear un debate para resolver en esta clase con los estudiantes, y es lo siguiente, ¿no? Si yo tengo un molino al interior del tubo de vacío y salen las diferentes cargas, la pregunta sería ¿por qué este molino se mueve? ¿Y qué es lo que se comprueba en esta experiencia? Otra pregunta podría ser relacionada con el modelo atómico de Thomson, que es el nuevo paradigma después de suceder al modelo atómico de Dalton, sobre cuáles son las anomalías que tiene el modelo atómico de Dalton. Y la otra pregunta que haríamos aquí en este espacio sería, ¿el modelo atómico de Thomson es reemplazado por el paradigma del modelo atómico de Rutherford? ¿Qué anomalías presenta el modelo atómico de Thomson? Esas son unas preguntas que podemos ir desarrollando en el mismo nivel de que se va dando la clase, ¿sí? Para ello, pues vamos a mirar eh, este aspecto relacionado con el experimento al vacío que se hizo en un tubo de Crookes, donde tenemos esta parte que es el cátodo, o sea, la parte negativa, y esta parte que es el ánodo, y aquí se observa una sombra, y vamos a observar este espectáculo tan maravilloso, ¿sí? Este espectáculo tan maravilloso que sucede aquí, y es que se puede evidenciar que el polo negativo se dirigen al polo positivo algunas partículas o corpúsculos, y eso lo podemos evidenciar cuando ponemos un campo magnético, cómo se mueven estos corpúsculos. Es algo majestuoso lo que descubrió Thomson en aquel momento. ¿Eso qué nos indica? De que esa carga que se está ubicando allí es por consiguiente negativa. Es negativa. Ahora vamos a mirar en el tubo de vacío que tiene un molino, y cuando se somete a esto a un voltaje y los corpúsculos estos o los rayos catódicos empiezan a dirigirse del cátodo al ánodo, ¿cómo se mueve ese molino? Por consiguiente, la pregunta que estamos estableciendo hace un instante de que ¿por qué se mueve ese molino? No podríamos decir o establecer otra cosa más que si un cuerpo se está moviendo cuando pasa otro cuerpo, indistinguiblemente es porque ese cuerpo tiene masa. Es decir, que estos corpúsculos o rayos catódicos tienen masa, es decir, que los electrones tienen una masa. Por consiguiente, esto da para establecer que el modelo atómico de Dalton, acaba de perder toda vigencia, acaba de ser refutado, puesto que se le encuentran partículas que hacen parte de la constitución mínima de la materia, que se consideraba era el concepto de átomo de los griegos,
y ya se encuentran unas partículas como el electrón y como el protón, dando entonces a establecer que ya la concepción de átomo de los griegos tampoco debería de seguirse utilizando, y que el modelo atómico ese creado por la parte de la concepción teórica de Dalton, que era una esfera maciza y que no se podía dividir más, también se cae ya y es totalmente refutado, y porque carece ya de veracidad, tiene una serie de anomalías y es reemplazado por otro paradigma, en este caso es el modelo atómico o el modelo teórico de J. Thomson, John Joseph Thomson. John Joseph Thomson, después del descubrimiento de los electrones, él plantea su modelo teórico y establece que la materia debe de tener carga positiva y que estas cargas positivas deben de tener incrustadas unas cargas negativas para que las positivas y negativas se anulen y la materia siga existiendo como neutra. Por consiguiente, este modelo teórico en algunos textos en la literatura se conoce como el modelo teórico o el modelo atómico de Thomson del pudín de pasas. Ahora vamos a mirar cómo Rutherford, que fue alumno de J. Thomson, refuta, encuentra anomalías en el modelo atómico de su maestro y también establece un nuevo paradigma, cosa espectacular. Dentro de las anomalías más brillantes que se le encontraron al modelo atómico de Thomson por parte de su estudiante y alumno Rutherford, fue esta maravilla. Él estableció que si yo tengo una cantidad de cargas positivas y negativas, estas se van a ir apiñando, de tal manera que se va a condensar la materia y esta en un último instante va a sufrir un colapso. Es decir, que el sistema va a desaparecer. Y eso no sucede en la realidad con la materia porque, pues, como todos evidenciamos, la materia no dura segundos, la materia continúa por mucho tiempo existiendo. Es decir, el modelo atómico de J. Thomson se cae, es refutado y ahora aparece el nuevo paradigma, que es el descubrimiento, que se da a través del descubrimiento por parte de Rutherford del núcleo. En este descubrimiento es supremamente brillante, es muy emocionante, puesto que Rutherford, quien descubrió la radiación alfa y beta, plantea con un sistema que emite radiación alfa, que tiene denominación de carga positiva, bombardear una placa de oro, y al bombardear esa placa de oro, él evidencia, hace unas observaciones de que en cierta región de la placa de oro, esta radiación se devuelve, y en otras partes, en muchas de las partes de la placa de oro, la penetra, la atraviesa. Entonces, esto hace posible de que Rutherford plantee un modelo teórico donde establece esta pequeña región donde se devuelve por consiguiente, allí donde tiene la carga de la misma denominación, es decir, allí también debe de existir carga positiva, porque positivo y positivo se repelen, entonces por eso es que la devuelve. Y en el otro espacio, que es en la inmensa parte de la placa de oro donde es penetrada por la radiación, establece que es espacio vacío. Por consiguiente, este experimento da a Rutherford el planteamiento de su modelo teórico, y lo basa o lo fundamenta en unos postulados también. Entonces establece que el átomo está formado fundamentalmente por espacio vacío y que los electrones giran a gran velocidad en un espacio que él le llamó la corteza, y que lo hacen alrededor de otro más denso que es el núcleo. Eh, este modelo atómico de Rutherford es impresionante, pero dice la historia, y
de la ciencia que el mismo Rutherford no estaba muy cómodo con esta concepción de modelo atómico. Sin embargo, su alumno, Niels Bohr, eh, sí creía en este modelo, sí creía en este modelo atómico, y a pesar de que se le encontraron una serie de anomalías que vamos a mirar en la segunda parte de esta clase, es Niels Bohr, el alumno de Rutherford, quien a través de la implementación de la mecánica cuántica al modelo atómico de Rutherford, logra formalizar un nuevo paradigma del modelo atómico, del modelo teórico del átomo, que se conoció como el modelo atómico de Niels Bohr. Entonces nos vamos a detener en esta clase, en este espacio aquí, y los invito a que veamos la segunda parte de la clase, que es el modelo atómico de Niels Bohr, donde se implementan las situaciones de la mecánica cuántica. Muchas gracias por su atención y espero pues que esta clase haya sido de su total